Hola, mi nombre es LockstarGT y hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar haciendo un video un poco diferente. No vamos a tratar tanto de Nintendo, Imbécil, ¿te crees muy gracioso? sino que vamos a hablar de una competidora directa de Nintendo, pero lo vamos a retomar a los años 90. Ahora sí viene lo chido. Y si hablo de la marca Sega, la dueña del erizo azul, no siempre fue solamente el erizo azul Sonic, sino que en algún momento, hace 2 décadas, fue una competidora directa de la Nintendo, y Nintendo en su auge. Y solamente diré algo, le hizo muy buena competencia, pero pequeños errores en su directiva, pequeños errores económicos y de logística llevaron a la quiebra a esa empresa. Y en este video te voy a estar contando cómo sucedió. Recuerda pegarle un fuerte like y suscribirte al canal porque es súper importante, ya que nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores antes que finalice el año. Y si no te genera demasiada incomodidad y te parece un buen video, te lo agradecería muchísimo. Sin mucho más que hablar, vamos con el video. Y es que a ver, a finales del milenio pasado, antes de que Microsoft entrara en la contienda con Sony y Nintendo, existía otro participante que tuvo sus momentos de gloria y completaba la Santísima Trinidad. Los gamers de los años 90 y 80 sabrán que hubo una empresa japonesa que le plantó cara a Nintendo en su auge, y esa fue Sega, sí, la dueña de Sonic. Gozó de una gran popularidad en la década de los 90. Sin embargo, tal como ha sucedido con otras compañías, una mala decisión, una logística equivocada e incluso la fortuna en contra dieron como resultado que su éxito se fumara. De este modo pasó de vender más de 30 millones de consolas Sega Genesis en su apogeo en 1993 a vender solo 3 millones de su última consola. Pero ¿qué fue lo que ocurrió para ir de la gloria del éxito al casi olvido? Y es que para contestar esta cuestión nos tenemos que remontar a 1988. Era un momento en que la industria de los videojuegos era dominada por Nintendo, con su Nintendo NES. Contaba con una serie de videojuegos familiares y sobre todo tenían a la estrella del panorama de los videojuegos. Tenían a Mario Bros, una icónica mascota. El bigotón fontanero hasta la actualidad sigue vendiendo millones de copias. Y en ese momento Sega se preguntó, ¿cómo podemos comenzar a tomarle terreno a Nintendo? Y así nace Sega Genesis, una consola que ya de por sí era más potente técnicamente que la Nintendo NES, y que Sega sabía que iba a ser un boom, porque se trabajó muy bien para que funcionara de la mejor manera posible y revolucionara las estaciones de videojuegos en cada hogar americano, que era donde principalmente Sega apuntaba. Pero no solo esto, sino que ¿qué más le faltaría a Sega para poder hacerle una competencia más brusca a Nintendo? Pues claro, una mascota a la par de Mario, y así nace Sonic. El artista Naoto Oshima creó Sonic, que ofreció una experiencia más rápida del videojuego de plataformas. Sega optó por incluir una copia de Sonic en la compra de todas sus consolas, algo que dio resultado, pues le dieron 15 millones de ventas de las unidades adicionales. No solo eso, en 1992 ya Sega había igualado a Nintendo en ventas en Estados Unidos. De 1989 a 1993 pasó de 800 millones de dólares en venta a más de 3.600 millones de dólares. A Sega parecía que todo le estaba saliendo perfecto, pero esto solo sería una ilusión, porque pronto Sega quería incursionar en un mercado nuevo, y como dice el dicho, el que mucho quiera abarcar, poco aprieta. Ahora pasamos al año 1992, llega Sega CD, el cual permitía escuchar música y jugar aventuras con imágenes de acción en vivo. Eso en la cabeza de Sega parecía algo muy interesante. Inteligente, ¿no? Pero digamos que hubo varias cosas que no dejó de desarrollar la idea de la mejor manera posible. En lugar de invertir el tiempo en nuevos e innovadores juegos, la empresa apostó en este dispositivo. Podría decirse que esta decisión fue el principio del fin de Sega. La firma sufrió una mala publicidad luego del lanzamiento de Night Trap, que permitía al jugador ver cintas de vigilancias de adolescentes tratando de escapar de hombres que rompían en sus casas. Solo pensemos esto en nuestra actualidad. Sería totalmente fuera de lugar. Y no solamente en la actualidad, sino que en su momento también lo fue. En el Senado de Estados Unidos dijeron que promovía la violencia contra las mujeres, y básicamente el juego se prohibió, gozando de esta manera de Sega CD de una muy mala reputación. Y fue así como Sega descubrió su primer gran fracaso. Vale, y pasamos con el año 1994. Sega venía pasándola bastante mal, y no solamente eso, sino que justamente en 1994 llega la PlayStation 1. Un duro golpe para la empresa azul. Y no solo eso, sino que todo esto perjudicó a la empresa,
que justamente un año luego lanza la Sega Saturn. La última apuesta de Sega contaba con una gran ficha técnica, pero por un precio de $400 era caro para una consola que aún no contaba con una gran variedad de juegos. Y adicional a ello, tenía la nueva consola de Sony, que fue la llegada de PlayStation, que presentaba elegantes modelos 3D, mientras la Sega Saturn aún se basaba en sprites de 2D. Además, la consola de Sony solamente costaba $299. Pero hay que tener en cuenta que no por esto Sega Saturn era una mala consola. En realidad sí lograba desarrollar juegos en 3D, solamente que el costo de su producción era mucho mayor, el costo de los discos también era mucho más costoso, y digamos que de alguna manera lograron hasta meterle un poco más de rana a la consola. Hasta ese punto llegaron para poder hacerle competencia a la PlayStation 1. Juegos como por ejemplo Resident Evil 1 compartieron por en ambas consolas, y si bien es cierto se veían bastante similares, aún con todo el esfuerzo que le pusieron, el de PlayStation 1 lograba tener una mejor resolución y se veían mejor los escenarios pre-renderizados. Tengamos en cuenta también que en esta época también estaba la Nintendo 64, que era una consola que estaba 100% diseñada para trabajar en 64 bits y de esta manera poder generar entornos 3D de una manera mucho más pulcra. Simplemente tengamos en cuenta entonces que Sega Saturn era la más complicada para desarrollar los juegos, la más costosa. Digamos que el público no era tan amplio porque ya había perdido un poco de fama, y digamos que ya Sega se encontraba en un punto de jaque o mate. Y así pasamos al año 1998. Sega ya dando lo que sería sus últimos golpes, pero aún con una comunidad que confiaba en ellos, deciden sacar lo que sería la Sega Dreamcast. En su momento la consola fue muy esperada. Ya era una consola que estaba enfocada a lo que sería el gaming en 3D. Y no solamente esto, sino que fue la primera consola en la historia en implementar un sistema online. Nos podemos imaginar lo que sería en ese momento la revolución. Pero tengamos en cuenta algo. Sega lanzó esta consola en 1998 y su competencia directa, la PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube, se lanzaron años después, o sea, digamos que estaba muy anticipada a su época. Y de esta manera Sega volvió a cometer un error, y no solamente eso, sino que en ese momento la empresa estaba bastante mal financieramente. Adicional a ello, tengamos en cuenta que se enfocaron mucho en lo que sí era el sistema online, que no era un momento para desarrollarlo, no estaba bien desarrollado. Hasta muchos años después, en las PlayStation 3 y Xbox 360 fue que se logró pulir este sistema. Y no se enfocaron tanto en los videojuegos. Aunque tuvo grandes videojuegos como sería Shenmue, por ejemplo, digamos que el resto hubo muchas excepciones. Y también tengamos claro que los juegos de Sonic en esta consola no fueron los mejores que pudieron haber salido. Sin embargo, no todo fue malo. En los primeros 4 días vendieron 372.000 unidades, pero después de un año las ventas se desplomaron. De 1998 a 2001 solo se vendieron 3 millones de consolas en Estados Unidos. En el último año de Dreamcast, Sega perdió más de $200 millones y de esta manera fracasó completamente la empresa. Con la PlayStation 2 a punto de salir al mercado, fue la última consola que Sega creó, y simplemente ahora la empresa se desarrolla en juegos de Sonic y un par de juegos más famosos que tiene. Y así básicamente es como quiebra una empresa. Vale chicos, ese fue todo el video. Hice lo más resumen posible de la historia de Sega y su caída, porque fue una, digamos que probé la Dreamcast en la casa de unos primos y la disfruté muchísimo en su momento. Sonic era buenísimo, Shenmue era una locura de juego, un avance para la época brutal, que para eso puede haber otro video tocando el tema, ya que fue un avance bastante brusco para los videojuegos o la empresa de videojuegos, pero que se valoró mucho tiempo después. Pero bueno, no me quiero dar mucho más larga. Espero que les haya gustado un montón el video. Peguen un fuerte like, suscríbanse al canal, porque si se quedaron hasta acá estoy casi seguro que les gustó el video. Y sin mucho más que decir, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.